Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos aquí a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado este fin de semana? Aparentemente el frío cayó sobre Montevideo y bueno, sobre casi todo el Uruguay. El otoño dijo presente en este casi primer día, ¿no? Estamos a 26 de marzo, bueno, recién empezó de acuerdo al calendario y de acuerdo a la temperatura también empezó el otoño. Se nos fue, es una forma de decir que se fue el verano. 300, pelearemos a la sombra, ese es un título que pusimos para esta semana y que hace alusión a aquella anécdota en que un hoplita, un guerrero griego, comentó que cuando los persas atacaran sus flechas taparían el sol y un espartano respondió, mejor, así pelearemos a la sombra. Este es uno de los detalles de la anécdota que vamos a ver durante toda la semana en torno a un cómic de Frank Miller, 300, en torno a una historieta, en torno a una película de Zack Snyder, que es la transposición al cine de 300, y en torno a esa batalla de las Termópilas, del paso de las Termópilas, que fue legendaria y que hasta el día de hoy nos llega como un hecho fundamental en la cultura griega y, por qué no, también en la occidental, y durante muchos siglos, a lo largo de siglos, se lo fue tomando con distintos, se le fue dando distinta carga simbólica a esa batalla de 300 o de pocos espartanos contra más de cientos de miles de guerreros persas. Gente, hemos recibido a la revista Dossier, aquí en La Máquina de Pensar, la seducción en el arte. Es una edición especial que viene seducción y teatro, el poder de la seducción en la danza, el deseo, la verdad y la mentira. Hay trabajos sobre Tom Waits, hay trabajos sobre Scorsese, Martin Scorsese y Roman Polanski, hay un trabajo sobre Thomas Tanzromer, el nuevo premio Nobel. No puedo leer todo lo que hay en la revista Dossier, ustedes ya la conocen, ya está ya está a la venta en los kioscos. A ver qué más otras cosas. Bueno, obviamente hay una gran carga de fotografías, como suele ocurrir en la revista Dossier. También hay artículos sobre arte, sobre teatro, sobre danza y en fin. Dossier se llama La seducción en el arte, es un número especial. Quiero decirles que tenemos ahí a Jorge Pues en controles, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto y lo tenemos a Carlos Licano, director de la Biblioteca Nacional, del otro lado del teléfono. ¿Cómo andás, Carlos? Muy bien, buenas noches, Pablo. ¿Cómo andás? Bien. ¿Estás ahí afuera, camino a la reunión del Frente Amplio? Sí, bueno, es una cosa partidaria, pero estuve aquí hace 41 años y pese al frío y al viento que hace, decidí rememorar mi juventud. Muy bien. Carlos, te llamábamos, simplemente te molestábamos un poco para comunicarle, para contarle a la gente, a la audiencia que nos sigue, que nos escucha en todo el país, o por lo menos en el interior y en Montevideo, que la Biblioteca Nacional va a inaugurar mañana una sala de conferencias y actividades culturales llamada Maestro Julio Castro. ¿En qué consiste el evento y cómo fue que ocurrió? Bueno, es así, en la vieja institución, centenaria institución, donde no hay lugar para nada, logramos hacer espacio para inaugurar una nueva sala dedicada a las actividades culturales, presentaciones de libros, cursos, charlas, lecturas. Y en octubre del año pasado, cuando aparecieron los restos del maestro Julio Castro, a mí se me ocurrió inmediatamente que podría ser una buena oportunidad para que la Biblioteca Nacional cumpliera, con su homenaje a los derechos humanos y la persona del maestro Julio Castro. Inmediatamente se lo planteé al equipo de dirección, que lo aprobó, lo planteé al ministro Ehrlich, que también estuvo de acuerdo. La única condición que me dijo el ministro era que se le consultara a la familia, cosa que nosotros habíamos pensado, consultamos a la familia, estuvo de acuerdo. Y bueno, estuvimos trabajando en eso. Crear una nueva sala de la Biblioteca Nacional es un trabajo, nos llevó un año, porque había que trasladar miles de libros. Y bueno, mañana inauguramos esa sala. Es un homenaje modesto, sobrio, como debe ser, como corresponde a las tradiciones de la Biblioteca Nacional. Es una sala contigua a la sala José Pedro Varela, que es una coincidencia, pero es significativa, de dos maestros. Y bueno, estamos muy contentos de hacer este homenaje, como repito,
modesto y sobrio como corresponde a las tradiciones de nuestra institución. La Biblioteca Nacional es la biblioteca de todos los uruguayos. Nosotros recogemos, recibimos y preservamos todas las publicaciones del país, sin importarnos las ideas que ellos tengan ni las inclinaciones políticas de quienes las escriban, pero en materia de cultura, de educación y derechos humanos, la Biblioteca Nacional no es una institución neutral, y en materia de derechos humanos queremos, en la persona del maestro Julio Castro, homenajear a todos los desaparecidos durante la dictadura. Carlos, cuando yo recibí hace una semana atrás la información de que iban a inaugurar una sala de conferencias y actividades culturales con el nombre del maestro Julio Castro, pensé enseguida si tenía algo que ver, supongo que no, pero a ver si tenía algo que ver con el tema dominante de la semana pasada, que fue, o uno de los temas dominantes, que fue digamos el discurso del presidente reconociendo en nombre del Estado los crímenes de la responsabilidad de los crímenes de la dictadura, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia en el caso Hellman, y a la semana siguiente aparece esto del maestro Julio Castro. Yo supongo que no, pero ¿tiene algo que ver o no tiene nada? No, no tiene nada que ver. Esto fue resuelto en octubre del año pasado, cuando aparecieron los restos del maestro, bueno, los restos que aparecieron fueron notificados como el maestro Julio Castro. Nosotros estábamos trabajando para montar esta sala y bueno, fue resuelto en octubre, en consulta, como ya te dije, con el ministro y con la familia, como corresponde. Esto es una coincidencia, es ajeno a ninguna especulación, a toda especulación de tipo político, nada. Nosotros homenajeamos al maestro Julio Castro, un educador, periodista, asesinado, ejecutado en la lucha por la democracia, y es ajeno a toda actividad partidaria, partidista, no es oportunista, porque ya te digo, lo resolvimos en octubre con el ministro Ehrlich, y bueno, creo que es una sala dedicada a la cultura, a la docencia, que esperemos que ser dignos de la memoria del maestro Julio Castro. Además, estaba pensando el hecho, vos decías que es un homenaje modesto o austero, tiene que ver también con la personalidad del maestro Julio Castro, ¿no? Claro, yo he pensado que quizá al maestro Julio Castro no le gustaría que esto quisiéramos, pero también pensamos que quizá se sintiera satisfecho de que tener un homenaje austero, sobrio, modesto, como es una institución apartidista, una institución única en la historia del país, que no se caracteriza por destacarse en los medios de prensa ni públicamente. Es un lugar dedicado a la cultura y a la docencia, que creo que el maestro Julio Castro, pese a su austeridad y su modestia, terminaría aceptándolo. Por lo menos eso es lo que dice la familia. Sí, claro. Aparte, la Biblioteca Nacional, de alguna forma, como reflejo o como reservorio de cultura, tiene que también reflejar el proceso del país en un momento en que no solamente se dio lo del caso Hellman la semana pasada, sino que hubo el hallazgo de otros restos concomitantemente a todo este proceso. Una última pregunta, Carlos, y esto por fuera, digamos, del director de la Biblioteca Nacional. Yo sé que vos es uno de tus preocupaciones constantes el tema de los derechos humanos, y sé también, porque lo leí, que escribiste un libro sobre el caso Hellman. ¿Cómo viste lo que ocurrió la semana pasada? Yo lo veía, obviamente más allá de emocional, pensaba que en aquel libro que escribiste vos ya le faltan muchos capítulos, ¿no? Habría que agregarle muchos capítulos a ese caso. Sí, habría que agregar algunos capítulos, pero sin embargo, Juan Hellman confirmó algunas de las hipótesis y sospechas que ya manejábamos en aquel momento, es que había mucha gente en Uruguay, en Montevideo fundamentalmente, que estaba al tanto de qué había ocurrido con Macarena Hellman, y que
sabiendo lo que había ocurrido, ocultaba la verdad. Cosa que destaca mucho más el trabajo de Juan Gelman, de Mara Madrid, su mujer, y del equipo de jóvenes periodistas que trabajaron con él, porque sí, hay capítulos, pero todavía hay cosas que ya se sabían y que no han sido publicadas. Había gente que sabía exactamente qué había pasado con María Claudia García de Gelman, con Macarena Gelman, porque no te olvides que para reconocer a Macarena Gelman no fue necesario el análisis de ADN, bastó con testimonios. Claro. Bastó con testimonios. O sea que había gente que sabía, esta es la nieta de Juan Gelman. Claro. Y eso se sabía a fines del año 1999, a principios del año 2000, había políticos, periodistas, militares, políticos de muchos partidos, de todos los partidos, que sabían de qué se trataba, y al presidente Jorge Valle le bastó ordenar al general Ricardo González hacer unas llamadas por teléfono, y en 24 horas le confirmó que Juan Gelman había encontrado a su nieta. O sea, hay capítulos por escribir, pero las sospechas que teníamos es que se confirmaron. Sí, que la gente sabía, que el obispo Galimberti sabía que Juan Gelman había encontrado a su nieta. No necesitó ninguna investigación, análisis de ADN para hacerlo. Jorge Valle no necesitó análisis de ADN para saber que esa era la nieta de Gelman. Y Juan tampoco necesitó eso, porque cuando él se presentó en el Palacio de Libertad para decir que había encontrado a su nieta, estaba 99% seguro y no necesitó los análisis de ADN. O sea que era un secreto a voces. En aquel libro me acuerdo que una de las cosas que hacía hincapié, simplemente para hacerle conocer a la audiencia, más allá de que relataba muy bien el proceso, dejaba la impresión de que en ese proceso había habido una serie de chicanas o de alargamientos o de distracciones o de diversiones, digamos, para que no se siguiera el camino que finalmente se siguió. Sí, pero había gente que sabía. Es decir, que yo no tengo documentos, Juan Gelman no tiene documentos, pero Elías Blut, según lo dice Gelman, llamó al comisario Tauriño para decirle: Juan Gelman encontró a su nieta, que es tu hija, la que vos tenés. Entonces, eso lo dijo Juan Gelman, no lo digo yo. Claro. Elías Blut, secretario de la presidencia del gobierno de Sanguinetti. Sanguinetti escribió una carta a Günter Grass diciendo que todos eran infundios y que Günter Grass era una especie de idiota útil que trabajaba en contra de la democracia en Uruguay. Pero en marzo del 2000 se terminó. Ahí apareció Macarena y era la nieta de Gelman, la hija de María Claudia, no había ninguna duda. Entonces el idiota útil después Sanguinetti llegó a firmar en marzo del año 2000 en una conferencia de prensa, en una conferencia que dio en México, que en Uruguay no había niños desaparecidos. Sí, recuerdo. Cuando ya sabía Jorge Valle que Macarena Gelman había aparecido. Entonces, digamos, lo que no está es escrito, pero la información existe. Sí, está claro que digamos los hechos posteriores confirman ese proceso que relata el libro, digamos, porque el libro se basa solo en documentos escritos en prensa nada más, pero queda claro los entrecruzamientos. Además, una cosa, hay información que manejo yo, pero que manejan los investigadores, de quienes yo lo aprendí, que sería cruel darla a conocer, porque es información muy dura, muy de todas las complicidades que hubo, de la gente que participó en el encubrimiento de ese crimen brutal, que más vale callarse la boca. Yo que sé, los actores, los interesados, los perjudicados están vivos, entonces no vale la pena dar información. No lo digo yo, lo dijeron los que participaron en la investigación. Bueno, Carlos, de todas formas, es para celebrar que se hayan encontrado el hallazgo de restos la semana pasada, que haya ocurrido lo del discurso del presidente Mujica frente al caso Gelman, y que mañana se
presente, se inaugure esta sala de Maestro Julio Castro, mañana a las 11 horas en la Biblioteca Nacional. Obviamente están todos invitados, porque de alguna forma son mojones que nos van llevando por un camino, digamos, un poco postergado, pero que al fin lo estamos cumpliendo, ¿no? Bueno, sí, a todos invitados, y lo recibiremos con mucho gusto. Ya te digo, es un homenaje sobrio, austero, como corresponde a las tradiciones de la Biblioteca Nacional. Bueno, te mando un abrazo. Igual para ustedes. Hasta luego. The Warner Brothers Pictures. A beast approaches. Prepárate para una experiencia visual única. Del creador de La Ciudad del Pecado. Sparta will burn to the ground. Este año, This is where we fight. 300 se enfrentarán This is where we die. Have you gone mad? contra 1.000.000. This is Sparta. 300. Gran estreno. Solo en cines. Visita www.300lapelícula.com. Distribuye Dispel. Muy bien, esto nos sirve de entrada para, del otro lado del teléfono, recibir a Federico Reggiani. ¿Cómo le va, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda, Federico? Bien, muy bien. Federico Reggiani, les digo, amigos, ustedes ya lo conocen porque hemos conversado varias veces con él, pero igual les digo que es profesor en letras y bibliotecario documentalista de la Universidad Nacional de La Plata. El hombre vive ahí en La Plata y trabaja, se dedica también a escribir sobre el cómic, la historieta. Entre otras cosas, veo que escribiste sobre las historietas y teorías de la enunciación, representaciones del terrorismo de Estado en historietas de la década de los 80 y obras de autores argentinos y norteamericanos. Digo, esto puede servirnos para hablar, por un lado, de 300, que para eso te llamamos, para conversar con un especialista, y también por el otro se me ocurría el tema de la historieta como disciplina, como arte, que pueda reflejar la historia, ¿no? Sí, bueno, ahí lo ha hecho mucho tiempo la historieta, acercarse a la historia, en muchos casos por cierto afán desesperado de legitimidad. Claro. Que tiene la historia. Entonces va a buscar en la historia y en la literatura los lugares del prestigio, ¿no? Eso es una práctica clásica. Cuando estaba, leer historieta está mal, lo disimulamos estas porquerías que leemos. Claro, pero por lo menos aprendo. Claro, si lees historieta, por lo menos aprendés. Entonces, todavía hoy pasa, digamos, en historietas así muy finas, pero que tienen se sienten en la obligación los historietistas de tomar algún gran tema, ¿no? El abuso de menores o el nazismo. O el Alzheimer, sí, el Alzheimer, cosas así que estén en boga. En este caso es una historieta, primero que es ya canónica, estamos hablando de 300 de Frank Miller, y en otro caso decir también que no se especializó en su corrección política, ¿no? Frank Miller no es alguien que se especializa en eso exactamente. No, para nada. Y últimamente en realidad está dando pareciera que ciertas ambigüedades que uno leía en historietas anteriores han mostrado que no eran tan ambigüedades, y está como con un discurso muy pro políticas norteamericanas, anti-árabe, digamos, algo que en 300 uno puede oler en algún sentido. En algún momento se dijo sí que 300 iba a ser más leída, sobre todo leí con el tema de la película, cuando se fue a estrenar la película, que es una transposición del cómic, no de la historia, sino del cómic 300 Frank Miller. Zack Snyder hizo una película haciendo una transposición, y él tenía miedo, y bueno, me parece que los de la Warner tenían miedo de que se leyera como una guerra entre, digamos, una confrontación entre Occidente, obviamente ergo Estados Unidos, y Oriente, que son los persas, que casualmente son los iraníes, ¿no? Claro. Entonces, vos decís que esas lecturas o esos planteos que a veces se le ha atribuido a Frank Miller de ser un poco de corte conservador o hasta reaccionario en algunos momentos, vos decís que eso ha ido evolucionando. En realidad, creo que esa lectura no es para nada traída de los pelos, es una lectura muy posible porque en 300 todo el tiempo está machacando Leónidas que somos la racionalidad, somos Occidente, creo que lo dice incluso en algún momento, pero en cualquier caso dice somos la ley, y estos tipos son el mandato divino, el rey Dios y demás. Hay una inversión porque el gran ejército invasor es el ejército persa.
Claro. Pasa lo contrario, digamos, pero una de las últimas historietas de Miller, yo no la leí, pero había mucho revuelo en los comentarios respecto a que es una especie de superhéroe que lucha contra árabes terroristas y los tortura, y una cosa muy atroz. Para hablar bien no hablar siempre... empezamos hablando mal de Frank Miller, claro, hablamos en realidad bien. Hay una desmesura en Miller que lo vuelve más interesante de lo que parece cuando lo estoy diciendo. Es como todo tan operístico que se vuelve hasta, digamos, siempre hay una sensación de desvío irónico en lo que uno lee. No sé si es un efecto de lectura, pero siempre hay una cierta sensación de ironía. No puede estar diciendo esto. No, también hay una cuestión, vos mencionaste creo que la palabra es operística o de ópera, de la misma forma que Martin Scorsese en el cine parece siempre irse un poco más allá, parece que siempre se va 15 minutos más allá y va, me acuerdo Cabo de Miedo, pero un montón de películas, aquí también aparece la pasión, el impulso de Frank Miller, que siempre parece que se va un poquito más allá de los marcos establecidos. Sí, y además me parece que una cosa interesante en Miller, para mi gusto, cada historieta que pasa menos interesante, pero una cosa que he tenido siempre muy interesante en Miller es una decisiones formales muy ricas, lo que vuelve a veces cuestiones que en manos de otro serían más relativamente triviales, temas y historias, tienen un desarrollo en 300, digo, para no irse a otro lado, toda esa estructura de la gran página paisada con pequeñas viñetas abajo que dialogan con esa imagen grande. Son decisiones de puesta en escena muy interesantes. Por ejemplo, hay también en 300, en el cómic de Frank Miller, hay hallazgos, o por lo menos a mí me sorprendieron, en los cuales vemos toda la acción desde el punto de vista, como si la cámara desde el punto de vista subjetivo, desde adentro del casco de hoplita de Leónidas. Sabés que Miller es un gran lector de historietas, es un tipo que incorporó a la historieta norteamericana recursos de varios lados. Yo te diría que básicamente de un historietista norteamericano, él incorpora, digamos, la historieta de superhéroes, que es de donde sale Miller, recursos de un historietista norteamericano que se llama Will Eisner. Will Eisner, claro, Spirit. Y este ¿no? recurso, claro, exactamente, este recurso de los ojos, de la mirada de los ojos, está en una historieta de Spirit. Eisner fue un gran inventor de trucos y de formas. Y después los otros recursos, las otras tradiciones que incorpora la historieta norteamericana de Miller son el manga, la historieta japonesa, y algunas zonas de la historieta europea. Algunos montajes de un historietista francés italiano que se llama Crepax. Que es Guido Crepax, sí. Claro, y digamos, en algunas historietas ese montaje de viñetas muy chiquitas y eso genera, digamos, es muy sorprendente porque de golpe en los 70, 80 es muy novedoso lo que está haciendo Miller, aunque sea un cruce de influencia, pero bueno, fue el que las trajo, ¿no? Él dice en un momento con respecto a 300 y es una cosa que porque a mí digo cuando primero vi la película me maravilló, pero me di cuenta, pero esto también es un poco, parece como reaccionario, casi fascista, casi de equipo de rugby, en fin, de cánticos guerreros. Dice este hombre, dice Frank Miller, dice, en 300 hay dos cosas que quiero dejar clara. Una es que siempre he encontrado fascinante cómo las sociedades libres dependen de sus dictaduras internas para protegerse. Cuando estamos en peligro no enviamos al Congreso de Estados Unidos, enviamos a los marines que están entrenados y jerarquizados como los habitantes de un Estado totalitario. Son nuestra línea de defensa. Es uno de los aspectos paradójicos de esta historia. Que si se quiere es algo que yo lo pensaba también en Los Soldados de Salamina, precisamente una novela de Javier Cercas, se plantea ahí la idea desde el punto de vista de los republicanos, ¿no? De la idea de que siempre hay un grupo de hombres que defiende, es el último respaldo de la civilización, es el último bastión de la civilización. Sí, una idea muy norteamericana, me parece, ¿no? De esa idea de que la democracia debe ser sostenida en un núcleo mínimo, es de una fuerza que no es democrática. La obra más conocida de Miller es el Dark Knight Returns, que es el regreso del Señor de la Noche, que es una historia de Batman muy buena, es una gran historieta, donde Batman es un
es un Batman viejo, veterano, sí. y la sociedad digamos, está totalmente desarticulada, ciudad gótica, el tipo abandonado, Batman abandonado su tarea de vengador y justiciero durante muchos años, y vuelve, y es eso, digamos, en algún punto la restauración de un orden porque realmente lo que hay es espantoso, viene de un núcleo muy fuertemente antidemocrático, digamos. Es ese héroe que organiza unos cuadros de que los siguen fielmente y que para poner orden en el caos. Hay algo que él plantea también en esto que estaba leyendo, digo, el segundo punto, dice que la otra tiene que ver con que últimamente se ha puesto de moda aplicar modelos de comportamiento civilizado moderno a las figuras históricas. Entonces él dice que si Thomas Jefferson tenía esclavos, hay que mostrar que tenía esclavos y no hay que tratar de edulcorarlo, ¿no? O sea, que hay que tratar de ver cada cosa en su tiempo. En el 300, uno de los detalles me parece que puede ser interesante mencionar es que no hay un héroe, sino que se habla de nosotros. Todos hablan de nosotros, marchamos, seguimos, combatimos. Sí, porque de hecho además no hay, salvo Leónidas y un par de personajes un poquito más caracterizados, básicamente es una masa, y además visualmente eso funciona así, son grandes imágenes de los ejércitos en batalla, digamos, no trabaja sobre el detalle de la construcción de personajes diferenciados. Digamos, sería injusto, es cierto, hacer un juicio moral sobre, digamos, de hecho podría. Mi problema con las últimas historietas de Miller no es ideológico, digo, por mí podría ser un fascista confeso y hacer buenas historietas. Me parece que está como demasiado, ha perdido cierta riqueza de lenguaje y está un poco sentencioso. Uno lee algunos textos, visualmente me parece muy interesante el 300 y en cuanto a puesta en escena, pero lee algunos textos y parece, viste, una historieta de Columba, viste, esas adjetivaciones, esos largos textos. Pero no en 300, porque en 300 se basa mucho en la sobriedad, ¿no? Es muy escueto. Claro, pero fíjate que hay cada tanto hay cartuchos largos de texto, qué sé yo, lo abro al azar, pero los persas gruñen, balbucean, maldicen, gritan, se tambalean y finalmente caen. Esa acumulación de texto que le da un tono así de épica, ¿no? Pero en Sin City, que es la otra historieta grande que está haciendo en los últimos años, eso pasa lo mismo con el tipo de texto de la novela negra. Y uno está siempre al límite entre la parodia y la autoparodia, digamos. O sea, no creérsela totalmente. ¿Cómo? No creérsela totalmente, decís. Sí, pero a veces uno no sabe si es que no se la cree totalmente y estamos ante una parodia o estamos ante un texto simplemente excesivo o repleto de clichés. A veces uno no sabe si no está siendo demasiado condescendiente con la lectura. Federico, te voy a pedir que me esperes un minutito aquí, que vamos a la pausa y después a la vuelta vamos a hablar de los colores de 300 que no hemos hablado. Bueno. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos acá en La Máquina de Pensar, estamos hablando con el profesor Federico Reggiani, especialista en historieta, en cómic, en TV, o bueno, como le queramos llamar, a creo que es el octavo arte, siempre tengo problemas si es el octavo o el noveno arte. Nadie lo sabe, ¿no? Invento eso. Estamos hablando de 300, como precisamente es la legitimación de la historieta, no el arte, para tratar de tratarlo igual que las otras artes. 300, desde el punto de vista visual, estamos de acuerdo que es una maravilla, por lo menos a mí me encantó, pero hay un punto dado al color, ¿no? Frank Miller no es el que colorea la historieta. No, es Lynn Barley, que eso era la esposa de Miller, lo cual es un dato que no aporta demasiado. Bueno, pero parece que se divorció a partir del 2006, o sea, no va a volver a pintar con su marido. No va a volver a pintar, bueno, depende, quizá un contrato
licúe las diferencias personales. Claro. Lynn Barley también coloreó el Dark Knight, la historieta esta de Batman de la que te hablaba primero. Sí, es visualmente preciosa. Además, Miller no es un gran dibujante, lo cual no es ni siquiera una crítica tratándose de un historietista. El dibujo de historietas, digamos, es otra cosa que el buen dibujo. Y Miller es un gran historietista, digamos, y su dibujo es muy potente. Y me parece que el color lo realza. Es muy hábil Miller, además, para generar imágenes potentes que en algún punto eviten demostrar problemas de dibujo. Claro, yo lo pensé también en esto. Mirá vos, digo, no sabía esta visión, la verdad que no la sabía, pero hay unos grandes viñetas que son casi toda la página y que de alguna forma con un cuadro, bueno, te impresiona y no te tiene que mostrar toda la acción. Claro, muchas de las sombras en Sin City, que usan blanco y negro, un blanco y negro muy marcado, usa otros recursos, pero un poco tiene una composición de las imágenes muy potente, y el color en ese sentido lo realza, esa paleta como de tierras con las manchas rojas de las capas. Claro. De las capas de los espartanos, ¿no? Hay también porque no todas las historietas tienen, por lo menos no todas las historietas tienen como 300, una vocación de ser pintura o de tratar de ser gran pintura, tipo, no sé, tipo la de David, no sé, se me ocurre ahora. Aquí hay una intención de, bueno, de mostrar grandes panorámicas y un dibujo bastante determinado, digamos. Sí, de todos modos, en general, y eso me parece que hace que no me termine de pelear del todo con Miller, aún en esos momentos más expansivos a nivel plástico, siempre está pensando en el relato. Si uno mira las grandes composiciones, las direcciones de las diagonales o las direcciones de hacia dónde apuntan las lanzas, o cómo están distribuidos los cartuchitos de texto a lo largo de la página, siempre permite y organiza la lectura, siempre está pensando en cómo funciona el relato, y eso me parece que lo vuelve muy interesante. El recurso a la gran imagen no vuelve el libro una colección de... Sí, no lo hace estático, por ejemplo, que podía hacerlo estático. A mí hay algo que cuando lo leía, digo, honestamente, mirá, uno va como lector hace asociaciones, ¿no?, disímiles, pero me acordaba de la película La Ola alemana, que habla del fascismo en una escuela, en un liceo, ¿no?, en algo así. Y ahí sí, la vi. Que digamos es un poco cuadrada, pero digo, ahí hay un profesor que intenta explicar el fascismo en 5 días y al final termina casi todos siendo casi nazis los gurises. Y una de las cosas que queda claro, por lo menos a mí como espectador, era que, digamos, toda esta corriente, digamos, de las reservas más violentas nuestras, ¿no? O sea, la idea es que todos tenemos un pequeño fascista interior, ¿no? Están dadas porque estamos generalmente muy aislados, muy individualizados, y si algo propone el fascismo, digamos, es la idea del vínculo con la comunidad, con el nosotros. Y acá en esta historieta está, no digo que sea fascista la historieta, pero quiero decir que está muy claro la idea de un grupo que va a tratar de un héroe colectivo, que va a tratar de lo imposible, ¿no?, de tener a cientos de miles de soldados. Claro, pero sí, bueno, es eso, es curioso la sensación, porque por un lado hay como algo que está más vale en el plano discursivo, de que, bueno, este es el último reducto, somos el último reducto de la protección de la razón, de la racionalidad, contra la irracionalidad que viene de los persas. Pero uno en la historieta ve bastante más brutales a los espartanos que a los persas, que son unos refinados, por lo menos jerjes. Claro. Los que hacen una pared con cadáveres son sí. Y hablan continuamente de los resbaladizos que son los cadáveres, porque se van acumulando, cosas que en la película se desaprovechó muy bien esa idea, ¿no? Pero yo voy a esa historia de el nosotros, porque si
me quedé pensando también, digo, como estamos preparando esta semana, hay una película, también otra película, estoy ahora con A la hora señalada, donde está Gary Cooper solo y tiene que enfrentar a todos unos bandoleros que van a venir, y él es el último reducto de la ley, o sea, nadie lo quiere apoyar, tiene una chapita de sheriff, y él tiene que, o huye, que todo el mundo dice uy, o se queda él solo, ¿no? Es lo mismo esto, digamos, es una historia arquetípica, ¿no? Pero en el caso, ahí es un héroe colectivo, es un nosotros. Sí, eso está marcado visualmente, en ese trabajo, uno a primera vista, y eso puede ser, yo creo que es probablemente deliberado, a primera vista uno puede decir, bueno, no hay un trabajo sobre los personajes, sobre que los personajes sean diferenciados, uno no termina de leer y no recuerda a muchos espartanos distintos. Exacto, Leónidas, la esposa, esos dos guerreros, ese guerrero al principio que es un poco torpe, y el... Sin embargo, y uno puede decir, bueno, acá hay una cierta torpeza, y no, claro. lo más probable es que esté generando una especie de historia donde todos van a hacer el mismo sentido, no importa mucho quién es quién. Sí, que incluso, digamos, la transposición de la película está más claro, todos los personajes, y todo se le agrega toda una historia de la mujer, de la esposa en la ciudad que no está en el cómic. Decime una pregunta, porque capaz que vos me podés responder esto, porque como especialista, digamos, ¿no? Alguien que ha leído mucho. No, pero sabes que... Empezando a dar vergüenza. No, pero estuve pensando, pero el dato es un dato totalmente inseguro. Yo tengo la impresión de que leí la historia de Leónidas de los 300 en una historieta argentina de Columba, pero no me acuerdo dónde. No, hay una de Morcinder, hay una de Morcinder. Sí, esa sí, pero no, yo digo una que cuentan toda la historia así, tal cual, sin dar mucha vuelta. La verdad que no la conozco, pero no sería sorprendente porque digamos, han abrevado probablemente todas. Claro. A mano. Sí, no la conozco. Es muy conocida la de Breccia, que muy probablemente Miller haya leído, porque Miller conoce a Breccia, que lo ha dicho en reportajes. De hecho, el grafismo de Miller, en particular el de Sin City, es una herencia de Breccia y de José Muñoz. Sorprendente, sí, de Morcinder. Pero en referencia, no es que uno intuye la influencia, sino que la influencia está clara por un lado, y es reconocida expresamente. Mira la reconoció, mirá vos. Tanto de Breccia como José Muñoz. José Muñoz lo editó, Muñoz y Zampayo son realmente, para mi gusto, los más grandes historietistas, el más grande historietista argentino. Yo estoy de acuerdo con Zampayo, me gusta mucho. Y Muñoz y Zampayo lo editó en Estados Unidos, están editados en Estados Unidos, los editaba Spiegelman en la revista que él tenía en Raw, de manera que han llegado a los ojos de Miller, y además es evidente esos contrastes de blanco y negro muy violentos. ¿Vos te referís ahora a Sin City con aquello de Aníbal Zampayo, con Alex Sinner de Muñoz y Zampayo, claro. Y en algún punto hay ciertos grafismos que uno los puede reconocer como herencia de Breccia, de cierta ruptura de lo que se esperaba de que podía ser un dibujo de historieta. Sí, no, yo digo, te decía esa pregunta porque igual la reflexión era que en aquella época de oro de la historieta argentina, igual pasaban, si bien era de consumo masivo y era para entretenimiento, ellos sacaban de todos lados historias, digamos, ¿no? O sea, de los griegos, de todos lados. Y se adaptaban películas. Se adaptaban películas, y antes que eso se adaptaban muchísima literatura. Sí, ¿no? Hay un componente muy literario, incluso uno puede cuestionar a nivel lenguaje, hay historias que se han vuelto leídas hoy un poco aburridas, claro. pero uno se da cuenta de lo exitoso que había sido el sistema educativo argentino, en la medida en que los consumos populares tenían ese nivel, aunque sea en volumen de lectura. O sea, vos agarrabas una D'Artagnan del 60 y era una novelita en cantidad de texto que había para leer. No, pero aparte era tiempo real, digo yo, de los 70, me acuerdo, se veía, todavía no había, por ejemplo, estrenaban El Padrino y ya ponían la historieta aquí. Claro, y ya la dibujaban y uno ya la había visto prácticamente. Hay una famosa anécdota de una adaptación que parece que es muy buscada por coleccionistas de Star Wars, que la hicieron sin ver la película ni saber demasiado
les habían pasado una sinopsis de la película y algunas imágenes y con eso armaron una adaptación. Sí, lo creo perfectamente porque era algo, una capacidad de síntesis sorprendente. Bueno, nada, Federico, se nos terminó el tiempo, te agradezco por haber comenzado, haber abierto esta semana, que en general no dedicamos a la historieta, bueno, dedicada a un solo cómic. Vamos a hablar del cine durante la semana, pero es interesante hablar de Frank Miller, que en realidad tiene otra obra y habría que hablar de Miller, digamos, durante toda la semana. Pero bueno, hoy empezamos con 300 porque de alguna forma es una historieta que es muy fácil de ver a través de internet también, y aparte es muy vendida, es increíblemente, tuvo una difusión grandísima gracias a la película. O sea que estamos hablando de un trabajo que ha sido visto por mucha gente, ¿no? Me da un poco de vergüenza haber comenzado